Introducción. Hay momentos en la vida en los que todo arde. No hablamos de un fuego tibio, de ese calor amable que reconforta en la penumbra de la noche, sino de un incendio que devora hasta los cimientos de nuestra existencia. El fuego de la pérdida, de la traición, de la soledad infinita. Ese fuego que arrasa sin pedir permiso, que no distingue entre lo amado y lo odiado, que quema por igual los recuerdos, los sueños y las certezas que creíamos eternas. Y entonces, cuando creemos que no puede haber más devastación, aparece el hierro, frío, inflexible, pesado como una condena. El hierro de las circunstancias implacables, de la realidad que nos encadena, de la dureza de un mundo que no tiene compasión. El hierro que se clava en el alma y nos recuerda que el dolor no es una metáfora, sino una herida real que sangra. Ignis et ferrum, fuego y hierro. Dos fuerzas que parecen diseñadas para destruir, pero que, en su crudeza, también poseen un extraño poder creador. Porque solo el hierro que resiste el fuego se transforma en acero. Solo lo que arde hasta las cenizas puede dar paso a algo nuevo. Y sin embargo, ¿quién quiere ser consumido? ¿Quién desea ser golpeado, quebrado, reducido a nada antes de poder renacer? El alma humana no elige el incendio ni la fragua, cae en ellos. A veces, el fuego llega como una pérdida irreparable, la muerte de un ser querido, la ruptura de un amor que parecía eterno, la traición de una confianza que nunca pensaste que se rompería. A veces es un hierro que aprisiona, la rutina que ahoga, la injusticia que silencia, las cadenas invisibles de un destino que parece burlarse de nuestros esfuerzos. Y en ese cruce de fuego y hierro, el ser humano grita, se desgarra, maldice, suplica. Porque antes de ser transformados, siempre somos destruidos. La fragua no es un lugar romántico. Es un espacio de gritos ahogados, de lágrimas que no se ven, de noches interminables donde la piel se siente demasiado estrecha para contener tanto dolor. Allí donde el fuego arde, también se quiebran los huesos del alma. Allí donde el hierro recibe los golpes, también el espíritu se siente al borde de la rendición. No hay gloria en ese instante, no hay belleza, solo ruina, caos, vacío. Pero es en ese vacío donde algo comienza a latir. Es en el momento en que ya no queda nada, cuando el ser humano comprende que el fuego no vino para aniquilar, sino para purificar, que el hierro no fue condenado a la rigidez eterna, sino que espera ser forjado. Solo entonces surge una pregunta devastadora y luminosa a la vez. ¿Qué harás con tus cenizas? ¿Qué serás cuando los golpes terminen? Este libro no habla de victorias fáciles ni de caminos serenos. Habla del precio del cambio. Habla del dolor necesario para romper la coraza, de la angustia de perderlo todo para descubrir que aún queda lo esencial. Habla de la fragua del espíritu, ese lugar secreto donde el fuego destruye para que renazcas, y el hierro resiste para que seas más fuerte. Ignis et ferrum es un viaje hacia adentro, hacia lo más oscuro y abrasador del alma, donde cada lector encontrará reflejado su propio incendio, su propio hierro, su propio proceso de transformación. Porque nadie atraviesa esta vida indemne, todos somos llamados, tarde o temprano, a arder y a resistir, a quebrarnos y a rehacernos. Y aunque el camino sea desgarrador, aunque la piel se consuma y el corazón se sienta reducido a polvo, hay una verdad que brilla más allá de la devastación. Del fuego y del hierro no surge un escombro, sino una espada. Y esa espada eres tú. Hay palabras que, cuando se pronuncian, no son solo sonidos, son sentencias, son heridas abiertas en la carne de la historia humana. Ignis et ferrum. Fuego y hierro. Dos fuerzas que jamás piden permiso, que irrumpen, que arrasan, que nos arrancan de cuajo la ilusión de estabilidad y nos obligan a mirar de frente lo que somos cuando todo arde y todo duele. Porque llega un instante, inevitable, brutal, despiadado, en el que la vida se reduce a cenizas. Nada queda en pie, ni las certezas que acariciamos durante años, ni los sueños que juramos proteger, ni siquiera la imagen que sosteníamos de nosotros mismos. Todo se desploma, se quiebra, se quema. Y en ese instante, lo único que permanece es el eco del fuego devorando, el hierro golpeando, y el alma llorando en silencio. El fuego, ardiente, voraz, insaciable. Es la metáfora de todas las pérdidas que nos arrancan la piel, el amor que se va sin aviso, la traición que desgarra, la muerte que nos arrebata lo que más amamos. El fuego no conoce ternura, consume lo que toca,
reduce en polvo lo que parecía indestructible. Frente a él, no hay refugio posible, tarde o temprano, todos seremos alcanzados por su llamarada. El hierro, frío, severo, implacable. Es el peso de la existencia, la dureza de las pruebas, la cadena invisible de las circunstancias. Es la materia de la cual estamos hechos, pero también la que nos somete. El hierro nos recuerda que vivir es resistir, que cada golpe que recibimos es también un golpe que nos moldea. Sin embargo, cuando el hierro es crudo, cuando aún no ha sido transformado, se siente como un yugo insoportable, una cárcel sin salida. Y entre fuego y hierro quedamos nosotros, frágiles, temblando, intentando comprender por qué la vida nos arrastra a estos abismos de dolor. Gritamos, nos resistimos, maldecimos el destino. Nos aferramos a lo que ya se está quemando, abrazamos las cadenas aunque nos destrocen, imploramos al cielo que nos devuelva lo perdido. Pero el cielo guarda silencio. Y en ese silencio, la desesperación se vuelve insoportable. No hay poesía en ese momento. No hay consuelo. Solo vacío. Solo la sensación de que todo se ha terminado. Y sin embargo, allí, precisamente allí, comienza el misterio. Porque lo que parece el final absoluto es, en verdad, el umbral de una transformación que no pedimos, pero que necesitamos. El hierro que resiste el fuego se convierte en acero. El alma que resiste la prueba se convierte en algo más que alma, se convierte en espíritu. ¿Y cómo se logra eso? A través de la fractura, del grito, de la caída. Nadie se transforma acariciado por la suavidad de la vida. La verdadera renovación nace en el dolor. Se esculpe en el sufrimiento. Se forja en la fragua de la pérdida. Por eso, Ignis et Ferrum no es solo un título. Es una declaración de guerra. Una advertencia. Una promesa. Este camino no ofrece paz inmediata ni respuestas fáciles. Habla del incendio que arrasa tu mundo y del hierro que se vuelve insoportable. Habla de noches interminables en las que sientes que tu corazón ya no late, sino que se rompe con cada respiración. Habla de la soledad de quien toca fondo y descubre que, en ese fondo, no hay manos que lo sostengan. Pero también habla de algo más. Habla del renacer que solo es posible después de la devastación. Habla de la fuerza que surge cuando ya no queda nada más que la decisión de levantarse. Habla de la espada que se forma a partir del hierro golpeado 1000 veces en el fuego, del alma que, tras la destrucción, descubre que siempre tuvo en su interior una luz indestructible. Este libro es un descenso a la fragua y un ascenso desde las cenizas. Es un viaje a través de la destrucción, el dolor, la furia, la desesperanza, hasta alcanzar la claridad que solo nace después de haberlo perdido todo. Cada capítulo es una etapa de esa transformación, desde el incendio que devora hasta la aurora que ilumina, desde la ceniza amarga hasta el acero que resplandece. Porque, aunque el fuego arda y el hierro golpee, aunque la vida nos arrastre por caminos que no elegimos, hay una verdad inquebrantable: no estamos hechos para la ruina, sino para la resurrección. No para el polvo, sino para el acero. No para la derrota, sino para la metamorfosis. Ignis et Ferrum. Fuego y hierro. Dolor y renacimiento. Destrucción y esperanza. Que estas páginas sean una fragua para tu espíritu, un recordatorio de que, aun en el momento más oscuro, el fuego no viene solo a destruirte, viene a revelarte quién eres cuando ya no queda nada más que tu esencia desnuda. Brillante, indomable. Todo arde. No hay refugio. No hay salvación. Todo lo que alguna vez amaste, todo lo que juraste proteger, todo lo que te dio sentido, se consume en llamas. El fuego no pregunta, no duda, no perdona. El fuego devora. Lo que ayer fue refugio hoy es ruina. Lo que ayer fue amor hoy es ceniza. Lo que ayer fuiste tú, hoy es un escombro irreconocible. Y en medio del incendio, ahí está el hierro. Frío. Pesado. Inmóvil como una condena. El hierro son las cadenas que arrastras, las heridas que no cierran, las culpas que te destrozan. El hierro son los golpes que caen sobre ti una y otra vez, como si el universo entero quisiera recordarte que tu vida es frágil, que tu fuerza no basta, que tu piel es demasiado débil para esta guerra. Ignis et Ferrum. Fuego y hierro. Tu cárcel. Tu verdugo.
Tu infierno. Pero escucha. Porque en la quemadura y en el golpe se esconde un secreto cruel. El fuego no solo destruye, desnuda. El hierro no solo aplasta, moldea. El dolor que maldices, el vacío que te desgarra, la soledad que te quiebra, son la fragua. La sala oscura donde el alma es golpeada hasta perder su forma, hasta romperse, hasta gritar tan fuerte que ya no queda aire en los pulmones. Y entonces, en ese instante en el que ya no eres nada, en el que te has rendido, en el que solo queda ceniza, algo tiembla. Algo late. Una chispa diminuta que se niega a morir. Una fuerza que, aunque lo hayas perdido todo, aún respira dentro de ti. No hay gloria en este proceso. No hay belleza. Solo la brutalidad de perderlo todo. Solo la certeza de que el fuego arranca tu piel y el hierro destroza tu carne. Solo la furia de saber que ya no eres quien eras. Pero precisamente ahí, en esa ruina, en ese polvo, en ese vacío insoportable, nace la verdad, que el fuego vino a quemar tus mentiras, que el hierro vino a arrancar tus máscaras, que la destrucción no era tu final, sino tu bautismo. ¿Quieres saber quién eres? Entonces arde. Entonces soporta el hierro. Entonces muere y renace en tu propia fragua. Porque cuando todo se haya consumido, cuando ya no quede más que silencio, el fuego y el hierro habrán hecho su obra. Y de tus cenizas no surgirá un lamento, sino un arma. No serás un escombro, sino una espada. No serás víctima, sino acero. Ignis et ferrum. El grito, la herida, la condena, pero también el renacimiento. Este no es un libro para consolarte. Es un descenso a tu propio infierno, una inmersión en tus cicatrices más hondas. Cada página es un golpe, cada capítulo es una llama. Y si tienes el valor de atravesarlos, si resistes el incendio y los martillazos, descubrirás lo que siempre fuiste en lo más profundo, indestructible. La llama que despierta. Todo comienza con un incendio diminuto, casi invisible, una chispa que se enciende en lo profundo del pecho. Al principio parece inofensiva, como un malestar pasajero, como un murmullo incómodo que interrumpe el silencio de la rutina. Es apenas un ardor, un calor extraño que incomoda. Sin embargo, esa chispa es el anuncio de que algo se ha quebrado. Es la primera grieta en la pared que creías indestructible. Y aunque intentes ignorarla, aunque quieras apagarla con excusas, justificaciones y anestesias cotidianas, esa llama ha nacido para expandirse. Y lo hará. La vida, tarde o temprano, enciende ese fuego. Nadie escapa de él. No importa cuánto te aferres a tu zona de confort, no importa cuánto te repitas que todo está bien, no importa cuán sólido parezca tu mundo, llegará el día en que esa chispa te arranque el velo de los ojos. La llama que despierta no pregunta, no consulta, irrumpe. Es el llamado brutal de lo inevitable, la advertencia de que la estabilidad que adorabas era apenas un espejismo, una mentira piadosa que sostenía tu mediocridad. El fuego, al principio, no destruye. El fuego despierta. Es un recordatorio visceral de que estabas dormido, domesticado, arrullado por la comodidad de lo conocido. La rutina, con sus horarios y sus certezas, te había hecho prisionero. El miedo a perder lo que tenías te había vuelto dócil. Vivías en un letargo cómodo, creyendo que estabas vivo, cuando en realidad eras apenas un eco, un reflejo apagado de lo que podría ser. Entonces el fuego llega como un ladrón que arranca la manta en la noche, frío, brutal, despiadado. Y de pronto lo sientes. Lo que eras ya no basta. Lo que tienes ya no te sostiene. Lo que fingías ya no se sostiene en pie. La llama que despierta es incomodidad. Es ese nudo en la garganta que no desaparece. Es la voz interior que te susurra que has traicionado tus propios sueños. Es el peso insoportable de lo no vivido. Es la sospecha de que tu vida está siendo devorada por la inercia. Y esa sospecha arde. Te incomoda porque arruina tu ficción, porque destruye el teatro en el que jugabas a ser feliz, porque te obliga a enfrentarte con lo que nunca quisiste mirar, la mediocridad de tu propia existencia. Y aquí aparece la verdad más incómoda: sin fuego, no hay transformación. Nada cambia mientras se conserve intacta la comodidad. Ningún ser humano se eleva desde el lecho tibio de lo conocido. El despertar siempre duele,
siempre hiere, siempre quema. La llama que despierta es la bofetada de lo real, el incendio que arrasa tus excusas, la quemadura que te obliga a moverte. Sin ella, seguirías durmiendo en un mundo de sombras. Pero no confundas esta primera llama con destrucción total. Aún no lo es. Es apenas el anuncio. Es un rumor de incendio. Lo que destruye ahora no es lo externo, sino lo interno, las certezas, los autoengaños, las máscaras que llevabas cosidas al rostro. Es como si el fuego, en su sabiduría cruel, señalara tus cicatrices escondidas, tus heridas negadas, tus cadenas invisibles. Te grita, despierta. Mírate. No eres lo que crees. No eres lo que aparentas. Has vivido dormido, y yo he venido a arrancarte de tu sueño. Y entonces, en medio de esa incomodidad abrasadora, surge la crisis. La llama te coloca frente a un espejo en llamas donde tu reflejo se retuerce. Ves con claridad la grieta en tu existencia. Ya no puedes huir. Ya no puedes mentirte. Ya no puedes esconderte detrás de tus hábitos. Todo se ilumina con un resplandor cruel, lo que callaste, lo que perdiste, lo que evitaste enfrentar. Esa luz quema porque revela, porque exhibe, porque desnuda. La llama que despierta no es amable. No viene a tranquilizarte, sino a inquietarte. No viene a acariciar tu piel, sino a desgarrarla. Es un nacimiento que parece una herida. Y como todo nacimiento, está acompañado de dolor, de miedo, de resistencia. Querrás apagarla. Querrás ignorarla. Buscarás excusas para regresar a la tibieza de lo conocido. Pero el fuego no retrocede. Una vez que se enciende, avanza. Una vez que te toca, jamás vuelve a soltarte. Aquí, en este primer capítulo, nace el verdadero viaje. Porque el fuego que despierta no se conforma con iluminar, quiere consumir. Quiere obligarte a abandonar lo que ya no sirve, a soltar lo que ya no vibra, a destruir lo que ya no eres. Es el inicio de un proceso feroz que no entiende de ternuras. Te dirá, con el rugido de su calor, si quieres vivir de verdad, primero tendrás que arder. Si quieres renacer, primero tendrás que morir. La llama que despierta es el primer paso hacia la transformación. Es el umbral. Es la invitación brutal y necesaria al viaje interior que te arrastrará por la oscuridad, la ceniza, el hierro y el dolor. Y aunque ahora lo único que sientas sea incomodidad y miedo, dentro de ti comienza a latir una certeza imposible de negar: ya nada será igual. Porque una vez que la llama se enciende, el incendio es inevitable. El hierro inquebrantable. El hierro. Frío, pesado, oscuro. No brilla todavía como el acero, no se eleva como espada, no refleja la luz de la victoria. El hierro es materia bruta, rígido, áspero, sin forma. Y sin embargo, esconde en sí mismo la promesa de algo más grande. Así es la voluntad humana cuando aún no ha sido probada. Un bloque de hierro enterrado en la tierra, duro, resistente, pero inerte. Una fuerza latente que no conoce todavía su propia dimensión. El hierro no se dobla, no se adapta, no se moldea por sí mismo. Permanece. Resiste. Espera. La existencia, en sus momentos más crudos, nos enfrenta a esa verdad incómoda, que dentro de nosotros no hay, todavía, una obra terminada, sino apenas materia en bruto. Queremos creer que estamos completos, que somos fuertes, que tenemos identidad y propósito, pero la verdad es otra: lo que llevamos dentro es hierro sin forma. Una fuerza rígida, pero sin dirección. Un potencial, pero aún no una creación. Y ese hierro, aunque parezca firme, también encierra su condena. Porque la rigidez es otra forma de prisión. ¿De qué sirve tener dureza si no hay transformación? ¿De qué sirve resistir si esa resistencia nos encadena a lo que nos destruye? El hierro sin fuego es solo un peso muerto, un trozo de mineral sin destino. Aquí se plantea la lucha más brutal del ser humano: aceptar que no somos lo que deberíamos ser, que nuestra fortaleza inicial no es suficiente. El hierro inquebrantable que creemos tener es apenas la ilusión de fuerza. No hemos sido forjados todavía. No hemos sentido la fragua que nos convierte en algo distinto. Nos engañamos diciendo: yo resisto, yo aguanto,
yo puedo con todo. Pero lo que en verdad hacemos es aferrarnos a la rigidez, a una fuerza vacía que se confunde con entereza. La rigidez del hierro es también la rigidez del ego, del orgullo, de esa falsa armadura que construimos para ocultar nuestra fragilidad. Creemos que el valor está en no quebrarnos, en permanecer intocables. Pero la verdad es otra, más desgarradora: lo que nunca se quiebra, lo que nunca se funde, jamás renace. El hierro nos recuerda esa paradoja: la verdadera fuerza no está en permanecer intacto, sino en permitir que el fuego te transforme. Y sin embargo, antes de entrar en la fragua, todo lo que tenemos es hierro, voluntad bruta, resistencia ciega, un material que aún desconoce la magnitud de lo que puede llegar a ser. Mira tu propia vida. ¿Cuántas veces has confundido resistencia con fuerza? ¿Cuántas veces te has aferrado al dolor, a relaciones muertas, a sueños quebrados, porque pensabas que aguantar era sinónimo de valentía? Esa es la maldición del hierro. Cree que ser fuerte es permanecer igual, cuando en realidad ser fuerte es atreverse a cambiar. El hierro inquebrantable es la antesala de la transformación, pero también es el peligro del estancamiento. El hierro puede permanecer por siglos bajo la tierra, sin que nada lo modifique, convertido en un símbolo de rigidez estéril. O puede entrar en la fragua, aceptar el golpe del martillo, el ardor del fuego, y convertirse en algo útil, en algo vivo, en algo que trascienda. La voluntad humana es igual. Puedes enterrarla en excusas, endurecerla en orgullos, dejarla morir en la comodidad de lo conocido, o puedes arriesgarla al fuego de la transformación. No hay otro camino. El hierro está condenado a elegir, permanecer inútil o arder. Y aquí, en esta etapa, comprendemos una verdad que duele como un cuchillo: nuestra fuerza no es suficiente en su estado actual. No basta con resistir, no basta con aguantar. El hierro debe enfrentarse a la violencia del fuego y del martillo. Sin eso, no hay evolución. Piensa en el hierro, rígido, pero sin filo. Pesado, pero sin propósito. Así son nuestras vidas cuando nos negamos al cambio. Caminamos cargando un peso inútil, celebrando una fortaleza que en realidad es inmovilidad. Nos decimos a nosotros mismos: soy fuerte porque no me rompo, cuando en verdad somos débiles porque no nos transformamos. El hierro inquebrantable es un recordatorio brutal de lo que aún no somos. Es una confrontación con la verdad incómoda, que todo lo que creemos ser es apenas materia sin forma. Y esa confrontación es dolorosa, porque destruye la ilusión de que ya hemos llegado a alguna parte, de que nuestra fuerza es suficiente. Nos coloca frente al espejo de nuestra incompletud, frente a la herida de nuestra rigidez. Pero hay esperanza en esa dureza. El hierro, aunque inerte, guarda dentro de sí el potencial de convertirse en espada. Todo depende de lo que hagamos con él. ¿Lo dejaremos enterrado en la comodidad de lo conocido, o lo entregaremos al fuego que lo convertirá en algo indestructible? Aquí, en este segundo capítulo, se siembra la semilla del dilema existencial. ¿Estás dispuesto a abandonar la ilusión de tu fuerza? ¿Estás dispuesto a aceptar que lo que hoy llamas voluntad es apenas materia bruta? ¿Te atreves a entrar en la fragua, a dejarte golpear, a dejarte transformar? El hierro inquebrantable es el símbolo de la fuerza interior que aún no ha despertado. Es la materia de la cual nacerá tu verdadera vida, pero solo si tienes el valor de permitir que el fuego la toque. Solo si aceptas que tu aparente dureza no es suficiente. Solo si te atreves a morir como hierro para renacer como acero. El hierro, en su rigidez, espera. Tú también esperas. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más vas a engañarte con la ilusión de tu fortaleza? Porque la vida, tarde o temprano, traerá el fuego. Y cuando lo haga, tendrás que decidir si te quiebras en ruinas, o si te transformas en espada. El choque de fuerzas. El choque de fuerzas no es un instante fugaz, no es un accidente aislado, es el campo de batalla donde cada alma debe enfrentarse a sí misma. Allí donde el fuego arde sin clemencia y el hierro resiste con terquedad, se desata una guerra que no se libra afuera, sino en la profundidad oscura de la conciencia. No hay tregua, no hay refugio. Lo que se forja en ese crisol es la esencia misma del ser humano: ceder o resistir, romperse o transformarse. El fuego representa la vida misma en su crudeza, devorador, implacable, dispuesto a reducir a cenizas toda máscara, todo disfraz que nos inventamos para soportar el peso de la existencia. Y el hierro, frío y rígido,
Es la acumulación de nuestros miedos, de las cadenas invisibles que arrastramos, de las creencias heredadas que nos atan a un pasado que nunca terminamos de soltar. Cuando ambos se encuentran, no hay lugar para la neutralidad, o el hierro se ablanda y se transforma, o se quiebra bajo el calor. Ese es el precio de existir, arder o morir en la dureza de lo no cambiado. El dolor aparece como el gran maestro, no como un enemigo. Su látigo quema, hiere, desgarra la carne y el alma, pero también abre grietas por donde entra la luz. El dolor desnuda lo que no queríamos ver, la fragilidad del ego, la podredumbre de nuestras seguridades, la mentira que repetíamos una y otra vez para no confrontar el abismo. Ese dolor, insoportable y necesario, es el guardián de toda metamorfosis. En este choque no hay poesía dulce ni consuelo, hay gritos ahogados, lágrimas invisibles y una rabia que arde como magma. Es la furia de un espíritu que no soporta seguir encadenado. Es el rugido interno que dice, basta ya. Y sin embargo, esa misma furia puede consumirnos si no aprendemos a sostenerla, a transformarla en fuerza en lugar de destrucción. Aquí la existencia muestra su rostro más polémico. ¿Realmente somos libres o somos prisioneros de moldes impuestos por otros? ¿Es la voluntad una llama propia o apenas una chispa que el mundo apaga una y otra vez? Las respuestas no llegan con dulzura, llegan como golpes, como martillazos que nos despiertan a la verdad. Lo que no se transforma, se pudre, lo que no se enfrenta, se convierte en tumba. Y entonces, en medio del caos, surge la paradoja: para renacer primero hay que ser destruido. Como el hierro que no brilla hasta haber pasado por el fuego, el ser humano no alcanza su fuerza real hasta haber enfrentado su propia fragilidad. El fuego no pregunta si estamos listos, simplemente arde. El hierro no puede decidir si quiere ser forjado, simplemente cede o se rompe. En ese instante, lo que somos se revela. Este capítulo es un espejo brutal, quien lo atraviesa no puede salir intacto. Porque aquí no hablamos de victoria externa, de conquistas banales ni de aplausos. Aquí hablamos del choque que parte el alma en dos, el yo que muere y el yo que renace. Una fractura necesaria. Una guerra íntima que decide si seguimos siendo esclavos de lo que nos ata o nos atrevemos a caminar desnudos hacia lo desconocido. El fuego nos grita que no hay lugar para la tibieza. El hierro nos recuerda que lo rígido termina quebrándose. Y el dolor, ese verdugo incomprendido, nos ofrece el único camino posible, atravesar el sufrimiento para descubrir que al otro lado no hay muerte, sino vida en su forma más brutal, más auténtica, más nuestra. Así es el choque de fuerzas, un grito desgarrador que destruye lo superficial, que arranca las máscaras, que deja la carne viva expuesta al viento. Un grito que incomoda porque despierta. Un grito que no se calla porque sabe que callar sería volver a morir en la rutina de lo falso. Y cuando finalmente, entre las cenizas, logramos respirar, comprendemos la verdad más dura y más liberadora: solo quien se atreve a ser destruido puede renacer. La forja del ser. Hay un instante en la vida en que todo se quiebra, en que la piel que hemos vestido hasta ahora se vuelve demasiado estrecha, demasiado ajena, demasiado muerta. Un instante en el que la máscara con la que hemos fingido ser, se agrieta bajo el peso del dolor. Allí, en ese derrumbe que desgarra, nace la verdadera fragua del espíritu. No se trata de un proceso amable ni sereno, sino de un grito desgarrador que atraviesa huesos, memoria y voluntad. El ser humano, antes de renacer, debe ser arrancado de sí mismo. Como hierro incandescente, debe pasar por el fuego abrasador, sentir el crujido del metal, la deformación del cuerpo, el martillo implacable que golpea sin piedad. No es el mundo el que se rompe, somos nosotros los que debemos quebrarnos. Cada golpe es una negación, una confrontación brutal con lo que no queremos aceptar. El fuego no pregunta si arde demasiado, ni el martillo si hiere al caer. La vida, en su crudeza, se convierte en herrero despiadado que no busca nuestra comodidad, sino nuestra transformación. Aquí, lo frágil muere. Lo superficial se calcina. Lo que no resiste, se desmorona en cenizas. Y es necesario. Porque el hierro que no se dobla, que no se enfrenta al calor, permanece inútil, una masa informe, sin propósito, sin filo. El dolor en este proceso no es accidente, es el cincel que arranca las capas falsas, es el ácido que disuelve la carne blanda de la ilusión. Nos hemos acostumbrado a creer que vivir es un ejercicio de placer,
de calma, de seguridad. Pero el despertar verdadero es lo contrario, es la demolición del yo falso, es la exposición a lo insoportable. Solo en esa oscuridad hirviente comprendemos que hemos sido moldeados por miedos ajenos, por voces externas, por cadenas invisibles que nos ataban al conformismo. Y entonces, el fuego nos devuelve a la esencia, nos desnuda, nos deja temblando frente a la verdad cruda. Este capítulo es el campo de batalla donde el ser se encuentra consigo mismo en su forma más brutal. Aquí no hay consuelo, ni promesas suaves. La forja del ser es un sacrificio, la entrega de lo que fuimos para abrir espacio a lo que debemos ser. ¿Quién eres cuando te arrancan las máscaras? ¿Qué queda cuando la piel de los otros se desprende de ti y solo permaneces frente al yunque ardiente de tu destino? Ese es el terror y también la gloria. Descubrir que lo que parecía debilidad es semilla de fortaleza, que lo que parecía ruina es inicio de construcción. Que lo que parecía muerte es apenas la preparación para un renacimiento más feroz. Y entonces llega el silencio, después del estruendo del martillo. El hierro, ennegrecido, aún caliente, empieza a mostrar una nueva forma. Una hoja que antes no existía. Un filo que antes estaba oculto. La identidad no se hereda, se arranca del fuego. El espíritu no se regala, se conquista entre cenizas. La forja del ser no es un proceso para los tibios. Es una declaración de guerra contra la comodidad, contra la mentira, contra la parálisis del alma. Es el grito que atraviesa la carne, atrévete a romperte, o jamás sabrás lo que eres capaz de ser. Porque solo quien se expone al fuego, solo quien se deja golpear por la vida hasta casi quebrarse, puede descubrir el filo indestructible de su esencia. El hierro que sobrevivió al infierno no se quiebra jamás. El ser que ha atravesado su propio abismo, no teme a la oscuridad. El mundo intentará que seas dócil, moldeado por sus manos. Pero este capítulo es el recordatorio brutal de que solo hay una verdadera transformación, la que sucede en tu fragua interior. La que hiere, arde, destruye y, finalmente, renace. Aquí comienza la batalla más cruel y más bella, la del hombre contra sí mismo. Aquí, en el fuego y el martillo, se revela el verdadero destino. Las cenizas del pasado. El fuego nunca pide permiso. Arrasa, devora, destruye sin contemplaciones. Lo que ayer parecía eterno, hoy se desmorona en silencio, convertido en un puñado de cenizas que el viento arrastra como si nunca hubiera tenido forma, como si nunca hubiera existido. Así es la vida cuando nos despoja de lo que creíamos nuestro, cuando arranca de raíz las ilusiones y nos obliga a ver el vacío en toda su crudeza. Las cenizas no son un final dócil, son el testamento brutal de aquello que ardió hasta no dejar rastro. Y, sin embargo, en esa devastación hay un extraño lenguaje, un eco que nos recuerda que no todo puede salvarse, que no todo merece permanecer. La llama es cruel porque revela la verdad desnuda, lo que se consume en su calor nunca fue tan sólido como pensábamos, nunca tan invencible como jurábamos. Cada pérdida es un incendio. Y en ese incendio uno se enfrenta a la más feroz de las batallas, aceptar que lo amado se desmorona, que lo que ayer nos definía hoy se derrumba como un cadáver sin nombre. El dolor no es solo la ausencia, es el humo que se clava en los pulmones, la tos amarga de quien se resiste a dejar ir lo que ya murió. Hay quienes huyen del fuego, quienes suplican a las llamas clemencia. Otros, en cambio, permanecen en pie y permiten que la piel se queme, que el alma se fracture, que todo lo viejo se derrita hasta que no quede nada reconocible. Porque en esa devastación habita el germen de algo nuevo, la semilla que solo puede crecer en la tierra ennegrecida por el incendio. ¿No es acaso el hierro más fuerte aquel que fue sometido al fuego y al martillo? ¿No es el espíritu más indomable aquel que atravesó el infierno y se negó a quedar reducido a polvo? La destrucción es el precio del renacimiento. Lo que arde no es un castigo, es el crisol que nos arranca de la comodidad podrida y nos lanza hacia una verdad más feroz, más pura, más brutal. Las cenizas del pasado son la tumba de lo que fuimos. Allí quedan los rostros que no volverán, los amores que se pudrieron, las promesas quebradas, los nombres que ya no tienen sentido. Y aceptar esas cenizas no es resignación, es el acto de valentía más desgarrador que un ser humano puede ejecutar. Mirarlas de frente, hundir las manos en ese polvo frío y decir, esto ya no soy yo, esto ya no existe, esto ya no tiene poder sobre mí. Pero duele. Dios, cómo duele.
El corazón se resiste a comprender lo que la mente ya sabe. El apego grita, se arrastra, suplica a los fantasmas que regresen. Y, sin embargo, el único camino es dejar que esos espectros se disuelvan en el aire, aunque el vacío que dejen atrás parezca insoportable. Porque lo insoportable es también lo necesario. Solo quien se enfrenta al abismo puede descubrir que dentro de sí hay una fuerza capaz de sostenerlo. El fuego consume, pero también revela. Nos recuerda que no somos las ruinas, que no somos los escombros, que lo esencial jamás se destruye. Somos la chispa que permanece cuando todo lo demás ha ardido. Somos la vida que insiste en levantarse sobre su propia tumba. Las cenizas del pasado no son un final, son un bautismo. El cuerpo, ennegrecido por el humo, se convierte en testigo de su propia muerte y a la vez en mensajero de su renacimiento. Y cuando el viento arrastra las últimas partículas de lo que fuimos, descubrimos lo que siempre estuvo oculto, una verdad que arde más allá de cualquier llama. Una verdad que nos obliga a gritar con rabia y con esperanza, como quien reclama su lugar en la eternidad. No soy lo que se perdió, soy lo que sobrevivió a las llamas. El acero naciente. Del calor más brutal, del martillo que golpea sin piedad, del fuego que consume sin compasión, surge algo que no existía antes, el acero. No es un accidente, no es un regalo, no es la recompensa de la comodidad o la suerte. Es la consecuencia inevitable de haber enfrentado la destrucción, de haber aceptado las heridas, de haber permanecido en el crisol cuando todo en nuestro interior pedía rendirse. El acero nace de la fractura, del dolor y de la paciencia feroz de quien se rehúsa a sucumbir. El acero no es rígido como el hierro, ni inútil como el metal sin forma. Tiene filo, tiene peso, tiene propósito. Es la síntesis de todo lo que fue y todo lo que sobrevivió, la condensación de todas las cenizas que antes nos rodeaban. Cada golpe recibido, cada incendio atravesado, cada lágrima vertida y cada miedo enfrentado se amalgaman en él. Es la prueba de que no solo se sobrevive al fuego, se sale transformado, endurecido, pero también más claro, más consciente, más capaz de enfrentar la vida con mirada despierta y espíritu afilado. El acero es el símbolo del renacimiento. No surge de la comodidad, ni del aplauso de otros, ni del silencio tibio de la rutina. Surge del caos, de la violencia interna, de la aceptación de que todo lo que dolía debía doler, que todo lo que quemaba debía quemar. Es el testimonio de que el sufrimiento puede ser creador y no únicamente destructor, de que la fragua de la vida es, al mismo tiempo, cárcel y taller. El acero es fuerza y propósito, es claridad y resistencia, es la conciencia de que ahora somos diferentes y que nada volverá a ser igual. Pero el acero también lleva cicatrices. No es perfecto, no es inmaculado. Cada arruga, cada línea, cada imperfección en su superficie recuerda la intensidad de la fragua, los golpes del martillo, las llamas que lo moldearon. Esa memoria es lo que le da su carácter, su filo, su razón de existir. Como el ser humano que ha sobrevivido a su propio infierno, el acero no es un objeto estéril, es un testimonio vivo de lo que fue, de lo que resistió y de lo que se rehizo. El acero nace de la paciencia de quien no se rinde, de la templanza de quien soporta la presión sin traicionar su esencia, de la audacia de quien se enfrenta al fuego sin esperar garantías. Es la consolidación de la voluntad que ha aprendido a resistir sin endurecerse en la rigidez inútil, a ser firme sin perder la flexibilidad necesaria para adaptarse, a ser fuerte sin perder la claridad que distingue lo verdadero de lo vano. Aquí se revela la paradoja más profunda: solo quien fue destruido puede ser completo. Solo quien ardió puede brillar. Solo quien aceptó el dolor puede transformarlo en poder. El acero no es el final de la batalla, es el primer momento en que comprendemos nuestra propia dimensión. Es la primera chispa de claridad que ilumina el camino después de la tormenta, la certeza de que nada de lo vivido fue en vano, de que cada herida fue un cincel y cada pérdida un martillo. El acero no teme al filo de la vida, lo reconoce, lo integra, lo enfrenta con la fuerza de quien sabe que no puede ser derrotado por lo que ya sobrevivió. Y en ese reconocimiento se encuentra la libertad más feroz, libertad de dejar atrás lo inútil, libertad de no depender de nada externo para sostenerse, libertad de convertirse en lo que siempre estuvo esperando nacer. El acero naciente no es un objeto pasivo, es voluntad consciente, es fuego contenido, es fuerza dirigida. Y mientras miramos su brillo, podemos percibir el horizonte, un espacio donde los antiguos miedos ya no pueden alcanzarnos,
donde los fantasmas de lo perdido solo sirven para recordar lo que hemos conquistado, donde cada paso que damos es más firme porque ahora caminamos con la claridad del hierro que se transformó en acero. El acero es el triunfo de la fragua interior, el resultado de haber aceptado el dolor, la destrucción y la dificultad como maestros. Es la prueba de que el renacimiento no es amable, que no se produce en calma ni en comodidad. Nace en la llama, en el golpe, en la resistencia. Y quien ha llegado hasta él comprende, al fin, que toda la devastación anterior tenía un propósito: forjar un ser que no puede ser derrotado por lo superficial, por lo trivial, por lo corrupto o por lo falso. Aquí, en el acero, culmina un primer ciclo de la transformación. Todo lo viejo ha sido consumido, todo lo frágil ha sido probado, todo lo inútil ha sido reducido a ceniza. Lo que permanece es fuerza pura, voluntad templada, claridad que corta el humo de las mentiras y la ilusión. El acero no grita, no suplica, no se lamenta. Simplemente es. Y en su presencia, comprendemos que la verdadera fuerza no reside en no caer, sino en levantarse, rehacerse y mirar de frente el abismo sabiendo que nada puede quebrarnos de nuevo. La espada interior. El acero que sobrevivió al fuego y al martillo ya no es un simple trozo de metal. Ha dejado de ser materia bruta para convertirse en arma, pero no cualquier arma. No es instrumento de destrucción vacía, ni símbolo de violencia superficial. Es una espada interior, un filo que corta la ilusión, que separa la mentira de la verdad, que atraviesa la oscuridad de la ignorancia y nos brinda poder, dirección y discernimiento. Es la manifestación tangible de la fuerza transformada, de la voluntad templada por el dolor y la experiencia, de la conciencia que aprendió a mirar con claridad lo que antes le estaba vedado. Antes, éramos hierro rígido y fuego abrasador. Antes, éramos destrucción y cenizas. Ahora, hemos forjado un instrumento de precisión, un camino de acción consciente. Cada golpe recibido, cada cicatriz, cada lágrima y cada noche de desesperación han convergido en este acero que ahora vibra con sentido, con intención, con propósito. La espada interior no surge de la comodidad ni de la mediocridad, surge del enfrentamiento con lo más brutal de uno mismo, de la aceptación de la propia fragilidad y de la decisión de no ser definido por ella. El filo de esta espada no corta cuerpos, corta cadenas invisibles. Corta los miedos que nos paralizan, las dudas que nos encadenan, los condicionamientos que nos obligan a repetir ciclos de mediocridad. Cada movimiento de esta espada interior es un acto de libertad, una declaración de que la vida ya no nos gobernará con la misma fuerza que antes. Hemos tomado el control de nuestro fuego y de nuestro hierro, y lo hemos convertido en algo que nos representa de manera total: voluntad pura, intención clara, poder consciente. La espada interior no conoce el ego vanidoso ni la arrogancia hueca. Su fuerza no proviene de la imposición, sino del equilibrio entre resistencia y flexibilidad, entre dureza y claridad. Se mueve con precisión porque ha aprendido de la fragua, del martillo y del dolor. Cada cicatriz que recorre su acero es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no es invulnerabilidad, sino resiliencia. No es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Este capítulo es la revelación de la identidad renovada. La espada interior es el símbolo de que ya no somos víctimas de nuestro propio pasado ni de nuestras limitaciones. Hemos atravesado la devastación del fuego, hemos soportado la presión del martillo, hemos visto nuestras cenizas esparcidas por el viento, y hemos renacido. Ahora poseemos la herramienta que nos permite movernos con intención, actuar con propósito y vivir con un poder que no depende de otros ni de circunstancias externas. Pero la espada interior no es cómoda, ni se entrega sin esfuerzo. Exige disciplina, exige honestidad brutal, exige valentía para enfrentar la propia sombra cada día. No basta con haber sido transformado, hay que sostener la transformación, hay que ejercerla con claridad y determinación. Y al mismo tiempo, hay que aceptar que la espada también corta lo que ya no sirve en nuestro presente: amistades falsas, hábitos inútiles, pensamientos autodestructivos. Compromisos que nos venden seguridad a cambio de nuestra esencia. La espada interior no es visible para el mundo, pero su fuerza se percibe en cada decisión consciente, en cada paso firme hacia lo que somos llamados a ser. Es la extensión de nuestra voluntad más pura, de nuestra claridad más profunda, de nuestra fortaleza más auténtica. Su filo es la manifestación de nuestra experiencia, el dolor transformado en poder, la destrucción convertida en creación, la pérdida convertida en conocimiento y dirección.
y en su brillo frío y afilado, descubrimos la paradoja definitiva de la transformación. Solo quien fue destruido por el fuego y el martillo puede convertirse en arma de sí mismo. Solo quien enfrentó su propia fragilidad puede sostener la fuerza sin perder la humanidad. Solo quien aceptó la devastación puede ejercer el poder con discernimiento, con propósito y con libertad. La espada interior no es un fin, es un instrumento, un faro, un camino. Es la promesa de que el ser humano puede renacer, no como una versión debilitada de lo que era, sino como un ser completo, consciente, dispuesto a enfrentar la vida sin temor. Dispuesto a cortar lo falso y abrazar lo verdadero, dispuesto a transformar cada desafío en un golpe preciso, cada sombra en luz, cada ceniza en posibilidad. Y así, mientras sostenemos esta espada que es nuestra esencia, comprendemos que la batalla más importante ya no es contra otros ni contra el mundo, es contra todo lo que nos impedía ser lo que verdaderamente somos. Es el enfrentamiento con la mediocridad, la superficialidad, la cobardía y la ilusión. Es la elección diaria de mantenernos afilados, de mantenernos conscientes, de mantenernos vivos de manera auténtica. La espada interior vibra con un poder silencioso y devastador, no grita, no busca aplausos, no humilla. Simplemente corta, limpia, abre camino y recuerda al mundo, y a nosotros mismos, que quien ha atravesado el fuego y ha sobrevivido al martillo ya no puede ser sometido. Hemos renacido en acero, y el filo que ahora portamos no es arma de destrucción, sino de verdad, claridad y propósito. La aurora tras el incendio. Cuando todo ha ardido, cuando el fuego ha consumido lo inútil, lo frágil y lo corrupto, cuando las cenizas han sido barridas por el viento y el acero ha sido forjado, emerge algo que no es solo luz, sino claridad absoluta. La aurora tras el incendio. No es una luz tenue ni un consuelo amable, es el brillo implacable de quien ha atravesado la devastación y ha renacido, consciente de su poder y de su fragilidad, de su historia y de su capacidad de reinventarse. El horizonte, antes velado por humo y sombras, se revela con nitidez. Cada silueta, cada línea, cada forma parece más intensa, más verdadera, más significativa. Porque ahora sabemos que el mundo no se moldea a nuestra voluntad superficial, el mundo exige presencia absoluta, exige un ser íntegro, un espíritu templado. Un corazón que ya no teme enfrentarse a sí mismo ni a la realidad. Esta aurora no llega sin dolor. Es un nacimiento que lleva consigo la memoria de la destrucción, de los golpes, de las pérdidas. La luz del nuevo día no borra las cicatrices, sino que las ilumina, las convierte en testimonio de que hemos sobrevivido, de que hemos atravesado lo insoportable y hemos salido más fuertes, más afilados, más vivos. Cada sombra que aún persiste nos recuerda que la fragua interior nunca se olvida, que el fuego nos transformó y que su marca es eterna. La renovación que trae esta aurora no es comodidad, es acción consciente, es claridad brutal, es voluntad indomable. Quien la contempla con los ojos abiertos no puede volver a ser igual. Comprende que la vida no se mide por la acumulación de placeres efímeros ni por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de resistir, de transformarse y de emerger con propósito. Cada respiración se vuelve un acto de afirmación, cada paso un desafío a la mediocridad que nos rodea, cada decisión un compromiso con la autenticidad de nuestro ser. La aurora tras el incendio nos enseña que la destrucción no es enemiga, sino aliada. Que todo lo que ardió, todo lo que fue martillado y consumido, tenía un propósito: abrir espacio para la claridad, para el acero, para la espada interior. Todo lo que parecía ruina era, en realidad, el inicio de una fuerza que no puede ser contenida. Y mientras observamos el horizonte con esta mirada nueva, entendemos que cada lágrima, cada noche de desesperación, cada golpe del martillo y cada abrazo del fuego fueron necesarios para este instante. El momento en que el ser humano se reconoce a sí mismo en toda su potencia. Aquí se cumple la paradoja más profunda: solo en la destrucción se encuentra la creación, solo en el fuego se descubre el acero, solo en el dolor se reconoce la fuerza. Solo en la noche más oscura se aprecia la aurora. El renacimiento no es silencioso ni apacible, es un grito que atraviesa la oscuridad, que despierta la conciencia, que obliga a mirar lo superficial a los ojos y decirle que ya no tiene poder sobre nosotros. La aurora tras el incendio no es solo luz exterior, es luz interna. Es la comprensión de que nada externo puede dictarnos la forma de nuestro ser, que la verdadera fuerza proviene de la fragua interior, de la resistencia al dolor, de la decisión de no ceder ante lo que nos debilita. Cada partícula de humo superado,
cada ceniza contemplada, cada golpe soportado y cada corte del filo interno han tejido una nueva identidad, fuerte, consciente, pura, indomable. El horizonte ahora es un lienzo abierto. Cada amanecer es una invitación a vivir sin cadenas, a actuar con precisión, a amar con conciencia, a enfrentar los desafíos con la fuerza templada en la fragua de la experiencia. El fuego ya no es enemigo, el acero ya no es solo metal, la espada interior ya no es un concepto, son la manifestación de un ser que ha renacido con propósito, que se conoce en su totalidad y que se niega a repetir la sumisión del pasado. La aurora tras el incendio es, finalmente, la prueba de que la vida verdadera no consiste en evitar la destrucción, sino en atravesarla, comprenderla y convertirla en luz. Cada amanecer es un recordatorio de que el ser humano no es víctima de sus circunstancias, sino arquitecto de su esencia. Y mientras la luz inunda el horizonte, sentimos por primera vez la plenitud de lo que significa ser indestructible, no porque nada pueda hacernos daño, sino porque hemos aprendido a transformar todo daño en poder. Todo fuego en acero, todo dolor en claridad, todo pasado en aurora. Aquí culmina el viaje, del hierro al fuego, de las cenizas al acero, de la fragua a la espada, de la oscuridad a la luz. Y en esta aurora, finalmente, comprendemos que la vida, en toda su crudeza y belleza, no nos destruye, nos forja. Nos revela y nos otorga la posibilidad de ser eternamente libres en la medida en que hemos aprendido a abrazar la fuerza que siempre estuvo dentro de nosotros. La historia que hemos recorrido no es solo un relato sobre fuego, hierro y acero, es un espejo de nuestra propia existencia, un reflejo brutal y desnudo de la naturaleza humana, de la fragilidad que nos acompaña y de la fuerza que podemos despertar cuando nos enfrentamos a nosotros mismos. Desde la chispa inicial hasta la aurora final, cada etapa de este viaje simboliza un proceso universal, la inevitable confrontación con el dolor, la pérdida, la duda y la necesidad de forjarse en medio del caos. El fuego que despierta al principio no es un enemigo externo, es la voz interna que nos sacude, que nos obliga a abandonar la comodidad, a mirar de frente nuestras sombras, nuestros miedos, nuestras cadenas invisibles. Nos recuerda que la transformación no surge de la rutina ni de la seguridad, sino del conflicto, de la incomodidad que quema, que hiere y que despierta. Es la advertencia de que lo superficial debe morir para que lo esencial pueda nacer. El hierro, frío y rígido, representa la materia cruda de nuestra voluntad, nuestra fortaleza latente que aún no ha sido probada. En su resistencia, vemos nuestras propias limitaciones y miedos, en su potencial, el recordatorio de que nada es irrevocable. La vida nos golpea, nos moldea y nos desafía a elegir entre permanecer inertes o someternos a la fragua del aprendizaje doloroso y consciente. Cada golpe, cada presión, cada incendio interior nos enseña que la resistencia sin adaptación es inútil, y que la verdadera fuerza solo se revela cuando nos atrevemos a enfrentarnos a la fragilidad que nos define. El choque de fuerzas simboliza la guerra interna que todos llevamos, la confrontación entre lo que fuimos y lo que debemos ser, entre el miedo y la voluntad, entre la sombra y la luz. El dolor aparece no como un enemigo, sino como un maestro implacable. Nos obliga a mirar nuestras mentiras, nuestras ilusiones, nuestros intentos de escapar de la verdad. Y en esa confrontación, aprendemos que la transformación no es cómoda ni inmediata, es un proceso que exige coraje, paciencia y la disposición a ser destruidos para poder renacer. La forja del ser nos muestra que la transformación es laboriosa, que requiere resistencia consciente. No basta con sobrevivir al fuego, hay que sostener la metamorfosis, aprender de cada golpe, moldearse con cada cicatriz. Cada lágrima vertida, cada noche de desesperación, cada pérdida, es el cincel que nos permite abrirnos a la verdad, a la autenticidad, a la fuerza que no se reconoce hasta que se ha forjado con intención y dolor. Aquí comprendemos que la resiliencia no es simplemente soportar, sino transformar lo que hiere en poder, lo que quiebra en construcción. Las cenizas del pasado nos enseñan la importancia de soltar, de dejar ir lo que ya no nos sirve, de aceptar la pérdida como parte del proceso de renacimiento. En ellas descubrimos que la vida no se mide por lo que acumulamos, sino por nuestra capacidad de atravesar el fuego y emerger conscientes, despiertos, dispuestos a mirar sin miedo lo que antes nos paralizaba. Cada ceniza que el viento dispersa es una lección, un recordatorio de que lo que se destruye es el terreno donde puede nacer lo nuevo, y que aferrarse al pasado es negarse a la propia evolución.
El acero naciente representa el resultado de la fragua, un ser templado por la experiencia, consciente de su fuerza, flexible y resistente a la vez. Nos muestra que la verdadera fortaleza no es ausencia de vulnerabilidad, sino la capacidad de integrar la fragilidad, de convertir el dolor en claridad, de transformar cada adversidad en un aprendizaje que refuerza la identidad. El acero simboliza la sabiduría adquirida a través del sufrimiento y la certeza de que cada golpe, cada incendio, cada pérdida, ha contribuido a la construcción de un ser más auténtico, más profundo y más poderoso. La espada interior nos enseña que la fuerza no es externa ni superficial, es un poder que nace del discernimiento, de la claridad y de la intención. No se trata de dominar a otros, sino de dominarse a uno mismo, de cortar las cadenas invisibles, de transformar la conciencia en acción. Es la manifestación del ser renovado, de quien ha comprendido que el verdadero poder reside en la precisión, la claridad y la capacidad de actuar con propósito, con autenticidad y con libertad. Finalmente, la aurora tras el incendio nos entrega la recompensa más profunda, la comprensión de que la destrucción, el dolor y la lucha no son castigos, sino herramientas de renacimiento. Nos recuerda que cada pérdida, cada herida, cada noche de incertidumbre, nos prepara para emerger más fuertes, más claros, más conscientes. La vida no nos destruye para humillarnos, nos destruye para revelarnos, para permitirnos sostener la luz con firmeza, para enseñarnos que la autenticidad surge del crisol del sufrimiento. Esta historia, en su crudeza y belleza, nos obliga a enfrentar nuestra propia fragilidad y nos ofrece la oportunidad de descubrir nuestra fuerza más profunda. Nos grita que la existencia no es cómoda ni lineal, que la transformación no llega sin conflicto, y que la verdadera libertad solo se alcanza cuando nos atrevemos a atravesar nuestro propio fuego. Nos recuerda que la vida no espera, que el tiempo es implacable, y que el poder de renacer, de templar nuestro espíritu y de vivir con propósito, siempre reside dentro de nosotros. Al final, esta historia no es solo metáfora, es un llamado visceral a despertar, a abandonar la mediocridad, a abrazar la fuerza que yace en nuestro interior y a caminar con claridad hacia la versión más pura, auténtica y luminosa de nuestro ser. Es un recordatorio crudo de que, aunque todo se consuma y arda a nuestro alrededor, siempre podemos renacer. Y en ese renacimiento, encontramos no solo fuerza, sino también libertad, conciencia y el derecho a ser absolutamente, intensamente, irreversiblemente nosotros mismos. Es mucho más que un relato sobre fuego, hierro, acero y espadas interiores, es un espejo de nuestra propia existencia, un viaje hacia la esencia cruda de lo que significa ser humano. Desde la chispa inicial hasta la aurora final, cada capítulo es un enfrentamiento con nosotros mismos, un recordatorio de que la vida no se ofrece suave ni complaciente, sino que nos lanza al calor abrasador de la experiencia para que descubramos de qué estamos hechos. El fuego que despierta al inicio de esta travesía no es un enemigo ni una amenaza externa, es la voz de la conciencia. La urgencia interna que nos arranca de la comodidad y nos obliga a mirar lo que hemos ignorado durante años, nuestros miedos, nuestras limitaciones, nuestras mentiras, nuestras ilusiones. Nos confronta con la incomodidad, nos obliga a sentir el dolor que evitamos, a escuchar los gritos internos que nos llaman a romper las cadenas de la inercia y a asumir la responsabilidad absoluta de nuestro propio renacimiento. El hierro que surge después es la materia bruta de nuestro espíritu, rígida y fría, lista para ser moldeada, lista para ser golpeada y templada. Representa lo que somos antes de enfrentarnos a la verdadera fragua de la vida, un ser lleno de potencial, pero sin forma, sin claridad, sin dirección. En él reconocemos nuestra fuerza latente, nuestra capacidad de resistir, pero también nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad y nuestra necesidad de ser transformados. Es el recordatorio de que ningún renacimiento puede ocurrir sin confrontar primero la resistencia, sin aceptar el peso del esfuerzo y el dolor. El choque de fuerzas nos arroja a la guerra interna más feroz, entre lo que fuimos y lo que debemos ser, entre el miedo que nos paraliza y la voluntad que nos llama a avanzar, entre la sombra que nos habita y la luz que necesitamos descubrir. En esa confrontación, el dolor se convierte en maestro, la lucha en herramienta y la destrucción en oportunidad. Cada golpe del martillo, cada llama que quema, cada noche de desesperación nos enseña que la transformación no es opcional ni amable, es exigencia pura. Y solo los que se enfrentan a su propia oscuridad pueden emerger renovados. La forja del ser nos muestra que el proceso de renacimiento es laborioso, intenso y profundamente doloroso.
No basta con sobrevivir al fuego, hay que permanecer en él, aprender de cada golpe, de cada caída, de cada herida, y permitir que nuestro interior se transforme en algo más fuerte, más consciente, más auténtico. Cada cicatriz es un mapa de nuestra resiliencia, cada fractura es una lección, cada lágrima es un cincel que nos ayuda a delinear la versión más pura y poderosa de nosotros mismos. Las cenizas del pasado nos obligan a soltar lo que ya no tiene valor, a dejar ir las sombras que nos paralizan y a aceptar la devastación como parte del renacimiento. En ellas encontramos la evidencia de que todo lo que arde tenía un propósito, que cada pérdida y cada derrota no fueron castigos, sino enseñanzas. Y que solo liberándonos de lo que ya nos sirve podemos abrir espacio para lo nuevo, lo auténtico, lo luminoso. Las cenizas son crueles, pero también son maestras de la claridad y la libertad. Nos enseñan que sostener lo muerto es negar nuestra propia evolución. El acero naciente es el testimonio de nuestra transformación. No es invulnerable, ni perfecto, lleva las marcas de su fragua, de sus golpes, de su fuego. Pero en esas marcas reside su fuerza, su carácter, su autenticidad. Así también nosotros, las cicatrices de nuestras batallas internas no son defectos, sino pruebas de que hemos sobrevivido, aprendido y emergido más fuertes. El acero simboliza la síntesis de dolor y aprendizaje, de resistencia y flexibilidad, de oscuridad y luz. Es la evidencia de que el ser humano puede transformarse en algo más puro, más consciente y más poderoso que lo que era antes de enfrentarse al fuego. La espada interior representa la culminación de esa fuerza, la capacidad de actuar con intención, de discernir lo verdadero de lo falso, de moverse con claridad y propósito. No es un arma para destruir, sino para cortar las cadenas invisibles, para enfrentar los fantasmas internos y reclamar nuestra autenticidad. En ella vemos el poder de la conciencia activa, de la voluntad dirigida y del espíritu que ha aprendido a sostener su fuerza sin perder su humanidad. Es el símbolo de que el poder más grande reside en el dominio sobre uno mismo, en la capacidad de transformar la experiencia dolorosa en sabiduría y acción consciente. Y finalmente, la aurora tras el incendio nos ofrece la recompensa más profunda, la claridad, la libertad y la plenitud de un ser que ha atravesado la devastación y ha renacido. No es un amanecer superficial ni cómodo, es una luz implacable que ilumina nuestras cicatrices, que revela nuestra autenticidad y nos muestra que lo que parecía ruina era, en realidad, el inicio de algo más fuerte, más real, más nuestro. Esta aurora nos recuerda que la vida no destruye por placer ni por azar, destruye para revelar, para forjar, para abrir paso a un renacimiento que solo la fuerza templada en la fragua puede sostener. La historia completa es, entonces, un manifiesto sobre la existencia. Nos recuerda que el dolor es maestro, la lucha es necesaria, la pérdida es un camino hacia la libertad. Y que la verdadera fuerza surge de atravesar el fuego con valentía, aceptar la fragilidad, transformar la experiencia en acero, y sostener una espada interior que nos permita caminar con claridad y propósito. Nos grita que la vida no se trata de sobrevivir pasivamente, sino de renacer activamente, de reclamar nuestra identidad, de abrazar nuestra fuerza y de vivir con autenticidad. Al final, esta historia nos confronta con lo más crudo y profundo de nosotros mismos, nuestra capacidad de destrucción, nuestra vulnerabilidad, nuestro dolor, pero también nuestra fuerza, nuestra claridad y nuestra posibilidad de renacer. Nos deja la certeza de que, aunque todo arda, aunque todo se consuma, siempre podemos emerger más fuertes, más auténticos, más vivos, y con la convicción de que el verdadero poder no está fuera, sino dentro de nosotros. En el fuego que hemos atravesado, en el acero que hemos forjado, en la espada que hemos empuñado y en la aurora que finalmente nos ilumina. Forjados en fuego, renacidos en acero. La existencia humana es una fragua interminable, un crisol que nos arroja al calor del dolor, de la pérdida y de la confrontación con nuestra propia fragilidad. Nada en la vida nos prepara para la intensidad del fuego que nos consume, ni para los martillos invisibles que golpean nuestra voluntad. Sin embargo, es precisamente en esa violencia existencial, en esa presión constante de la realidad contra nuestra esencia, donde se encuentra la oportunidad más profunda, la posibilidad de renacer, de transformarnos, de descubrir que somos mucho más que nuestra vulnerabilidad. Cada ser humano es, en su estado crudo, como el hierro sin forjar, rígido, frío, sin forma, sin propósito definido más allá de la inercia. El fuego de la experiencia, la incomodidad de la crisis, la chispa del conflicto interno son los elementos necesarios para encender la transformación.
No hay evolución sin destrucción. No hay crecimiento sin enfrentamiento. No hay claridad sin atravesar la oscuridad más absoluta. La fragua de la vida no ofrece comodidad, exige, golpea, consume. Y solo los que aceptan esta brutalidad logran convertirse en algo distinto, más fuerte, más consciente, más auténtico. El dolor no es un enemigo, sino un maestro despiadado. Cada herida, cada pérdida, cada fracaso no son meros accidentes, son herramientas de transformación. Nos obligan a mirar la verdad desnuda de nosotros mismos, a enfrentar la sombra que llevamos dentro y a cuestionar cada hábito, cada creencia, cada miedo que nos mantiene encadenados. La verdadera fuerza no surge de evitar el sufrimiento, surge de atravesarlo, de comprenderlo y de convertirlo en conocimiento y poder. Quien ha soportado el fuego y los golpes del martillo conoce la dimensión de su propia resiliencia, y es capaz de forjarse a sí mismo con precisión, intención y claridad. El acero, templado en las llamas de la vida, es la manifestación de esa fuerza interior. No es perfecto ni inmaculado, cada cicatriz, cada línea en su superficie es un testimonio de la intensidad de la fragua. Así también, el ser humano renacido lleva sus marcas, pero esas marcas no son debilidades, son evidencia de que sobrevivimos, de que resistimos, de que convertimos la destrucción en creación. La fuerza verdadera no consiste en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de integrar el dolor y la experiencia, de sostener la conciencia y la claridad mientras nos movemos a través del caos del mundo. La espada interior simboliza la culminación de esta metamorfosis, un poder que no es exterior ni superficial, sino un dominio absoluto sobre uno mismo. No es una herramienta para dañar a otros, sino un instrumento para cortar lo que nos limita, lo que nos engaña, lo que nos mantiene encadenados a la mediocridad o a la ilusión. Es la acción consciente, la voluntad templada y la intención clara materializadas en forma tangible. Quien empuña esta espada ha comprendido que la verdadera libertad surge no de las circunstancias, sino del control que tenemos sobre nuestra fuerza interna, de nuestra capacidad para discernir, decidir y actuar sin miedo. Finalmente, la aurora tras el incendio representa la culminación del viaje, la renovación que surge tras la destrucción, la claridad que nace de la experiencia. La plenitud que solo se alcanza después de atravesar el dolor más intenso. No es una aurora superficial ni complaciente, es una luz implacable que revela nuestra autenticidad, que ilumina nuestras cicatrices y que nos permite ver con precisión nuestro lugar en el mundo. La vida, en toda su crudeza, nos ha enseñado que nada externo puede destruirnos si hemos aprendido a transformar el dolor en poder, el fuego en acero, la fragua en espada y la noche en amanecer. Este ensayo no pretende consolar ni ofrecer un camino fácil. Su propósito es confrontar, despertar y sacudir. La existencia es un territorio hostil, la transformación exige brutalidad, y la fuerza verdadera solo se alcanza enfrentando lo insoportable con valentía despiadada. La historia de fuego, hierro y acero es la historia de cada ser humano dispuesto a mirarse a sí mismo sin ilusiones, a aceptar su fragilidad, a abrazar el dolor y a emerger transformado. Es un manifiesto de renacimiento, crudo, existencial, incómodo, explosivo, visceral. Y en última instancia, comprendemos algo que es tanto un grito como una certeza: nadie puede templar nuestro espíritu por nosotros, nadie puede forjar nuestra espada interior ni abrir la aurora en nuestro horizonte. El poder, la claridad, la fuerza y la libertad siempre han estado dentro. Solo que debemos atravesar el fuego, soportar los golpes y aceptar que, para renacer verdaderamente, primero debemos ser destruidos. Y en esa destrucción, paradójicamente, descubrimos la única verdad que vale la pena: somos inquebrantables, indomables, eternamente capaces de reconstruirnos en acero. Empuñar nuestra espada y caminar hacia la aurora de nuestra propia esencia. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.